Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Soy mi Fanny, profesora del curso de Química, y el presente video es para los alumnos de segundo de secundaria. Vamos a empezar a hablar sobre todas aquellas cosas que nosotros podemos observar. ¿Okay? Vamos a hablar de que estamos rodeados de infinidad de sustancias, diferentes tipos de sustancias. ¿Okay? Pero estas sustancias en su mayoría las podemos encontrar como sustancias puras. Como podemos ver aquí, el oxígeno, el oro, el helio, el cloro, vienen a ser sustancias puras. Pero en su mayoría nosotros podemos ver que existen sustancias que están formadas por más sustancias puras, y a esto la conocemos como mezcla. ¿Ok? Entonces, precisamente, nuestro tema que vamos a tratar el día de hoy va a hablar sobre lo que son las mezclas y sustancias. Vamos a empezar. ¿Okay? Vamos a reconocer la diferencia que existe entre ambos. Por ejemplo, decimos las sustancias puras también se dividen en elementos o compuestos y la mezcla en homogéneas y heterogéneas. Empecemos con lo que es sustancias puras. ¿Okay? ¿Qué cosa es una sustancia pura? Una sustancia pura es cualquier material que tiene unas propiedades características que la distinguen claramente de otras. Su aspecto es homogéneo, es decir, uniforme, y posee propiedades específicas que la distinguen de las demás. Las sustancias están formadas por partículas iguales, ya sean moléculas o átomos, ¿no? Estas sustancias las vamos a poder notar de esta manera. Por ejemplo, aquí encontramos una molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Aquí encontramos el elemento oxígeno, ¿no? Son dos átomos de oxígeno, no existe otro elemento. Este es el nitrógeno, dos átomos de nitrógeno. El gas metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el fósforo, ¿no? Entonces dice, las sustancias están formadas por partículas iguales, ya sean moléculas o átomos. Es una molécula, este es un átomo. Existen dos tipos de sustancias puras, lo que conocemos con el nombre de elementos, todos los que están en la tabla periódica, a ellos se les llama también sustancia simple, y los compuestos. Vamos a hablar primero de la sustancia simple o elementos. La sustancia simple es una sustancia pura formada por un solo tipo de elemento químico. Ejemplo, el oxígeno en gas, que es O2, el ozono, O3, el carbono, que es C, hidrógeno H. ¿Ok? Vamos a observar cómo está formado, por ejemplo, el gas oxígeno. Tengo un oxígeno más otro oxígeno unidos a través de un enlace, entonces tenemos una molécula de oxígeno que viene a ser O2. Nos dice que la sustancia simple es una sustancia pura formada por un solo tipo de elemento químico. Observamos acá, este es oxígeno y este también es oxígeno. No existe otro elemento químico. Lo mismo vamos a ver el carbono, un solo carbono, no nos está indicando que hay más, un solo hidrógeno, ¿ok? Y vemos aquí el ozono, me indica que tiene 3 oxígenos unidos a través de enlace. Entonces, son sustancias simples, porque cada uno de ellos está formado por un solo tipo de elemento, no existe otro, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre lo que es compuesta o la sustancia compuesta. Un compuesto es una sustancia pura, pero ya no está constituida por un solo elemento, sino pueden haber dos o más, que se combinan en proporciones fijas. Por ejemplo, el agua es un compuesto, ya que tiene hidrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono también es un compuesto, ya que tiene carbono y oxígeno. Y el gas metano también es un compuesto porque tiene carbono e hidrógeno. Podemos notar que ya no hay un solo elemento, sino hay dos. Vamos a verlo. El agua, por ejemplo, decíamos, está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, unido a través de enlaces. Notamos en este ejemplo, tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ya es diferente, ya no solamente hay oxígeno,
si no tenemos oxígeno e hidrógeno. Vamos a ver el dióxido de carbono. De igual manera, tiene un carbono y 2 oxígenos, unidos a través de enlaces. Ahora vamos a ver el gas metano. Tiene un carbono y 4 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, son elementos que ya están formados por 2 elementos distintos, ¿no? Pueden ser de 2 a más. Ahora vamos a conocer un poco más sobre las sustancias simples y las sustancias compuestas. Observemos el siguiente cuadro. Aquí me indica las sustancias simples, la fórmula, su atomicidad y cómo los vamos a nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene. Vamos a observar sustancia simple, por ejemplo, la plata. Su fórmula es Ag. Su atomicidad sería 1 porque solamente hay una plata. Entonces, ¿cómo lo nombramos cuando solo hay uno? Monoatómico. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver el oro. El oro es Au. Su atomicidad también es 1. No hay otro oro, solamente hay uno. ¿Cómo se nombra? Como monoatómico. ¿Ok? En el caso del ozono, recordamos, tiene 3 oxígenos, ¿no? Su fórmula es O3. Entonces su atomicidad será 3. Se nombra triatómico. Esto hablando de sustancias simples. Pero ahora veamos las sustancias compuestas. En el caso de las sustancias compuestas vamos a encontrar más cosas para poderlos conocer o diferenciar, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, el agua, ¿no? Su fórmula ya sabíamos, es H2O. ¿Cuántos elementos hay ahí? Tenemos hidrógeno y oxígeno. Es decir, hay 2 elementos. ¿Ok? Ahora, para hallar la atomicidad de esta sustancia, nosotros vamos a contar cuántos elementos hay en cada uno. Por ejemplo, aquí hay 2 elementos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Por lo tanto, sería 3, tal como lo vemos acá. Y en este caso se nombra como binario. ¿Por qué? Porque ya no nos guiamos de la atomicidad, sino de la cantidad de elementos que posee. ¿Ok? El nombre en la sustancia compuesta ya está relacionada con la cantidad de elementos. Seguimos. Vamos a ver el alcohol etílico. Aquí tenemos su fórmula. Tiene carbono, hidrógeno y el OH que lo hace característico. Aquí no existen 2 elementos. El OH es uno solo. ¿Ok? Seguimos. Decimos, ¿cuántos elementos hay? Hay 3. ¿Cuál es su atomicidad? Sumamos la cantidad de elementos. 2 carbonos más 5 hidrógenos son 7, más el OH serían 8. ¿Cómo se nombra? Ternario. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos. Ahora veamos el amoníaco. El amoníaco es NH3. ¿Cuántos elementos hay? 2. ¿Cuántos átomos están participando ahí? 4. Como tiene solamente 2 elementos, será un binario. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver sobre las mezclas. Una mezcla está formada por la unión de varias sustancias puras que conservan propiedades independientes. Una mezcla no tiene propiedades específicas, ya que esas propiedades dependen de las sustancias que tienen, o sea, de qué componentes las están formando. Y existen varios métodos para poder separarlos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos el agua salada, ¿no? Para poder obtener la sal del agua del mar, se somete a un proceso y se puede separar el agua y la sal. Observemos el dibujo. ¿Por qué hablamos de mezcla? En la mezcla ya existen más sustancias. Ya no solamente 1 o 2 o 3, sino ya sustancias que están formadas, que se unen a otras y se convierten en una mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua y un poco de sal sin disolver. Cuando la disolvemos, se convierte en una mezcla, ¿no? Se separan las moléculas de sal y se unen a las moléculas de agua y todo se combina. A esto le llamamos mezcla. También existen 2 tipos de mezcla, ¿ok? Las mezclas heterogéneas, que no presentan un aspecto uniforme. Quiere decir que nosotros los componentes que contiene esta mezcla las podemos distinguir, las podemos observar a simple vista o a través de un microscopio. Por ejemplo, un poco de agua con hielo, yo puedo distinguir el agua y el hielo, el agua y la arena,
recuerden que esto se separa, la arena de la playa o una pizza con varios ingredientes. La proporción de las sustancias que lo forman es variable, por lo que las propiedades de la mezcla también. Ahora bien, cada componente de una mezcla conserva sus propiedades. Por ejemplo, si mezclamos virutas de hierro con azufre, la mezcla de hierro mantiene sus propiedades magnéticas y el azufre su color amarillo, o sea, no cambia en las heterogéneas. Observemos acá, tenemos un conglomerado, ¿no? Un concreto. Aquí podemos observar el cemento, pequeñas muestras de arena y piedra. Y eso lo podemos observar a simple vista. Veamos otro ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos una galleta. A simple vista observamos todo. Esta galleta tiene chocolate, linaza, avena, la harina con la que se ha preparado y el caramelo. Entonces podemos decir que esta es una mezcla heterogénea. Sus componentes se observan a simple vista. Vamos a ver ahora sobre las mezclas homogéneas. A estas también se le conoce con el nombre de disoluciones o soluciones, ¿no? Son aquellas que a simple vista no se distinguen sus componentes. Por ejemplo, el agua salada o un poco de agua con azúcar. O cuando te preparas una limonada y presenta una sola fase, ¿no? Tenemos el agua, que vendría a ser el solvente, el soluto viene a ser la sal. Cuando movemos, esta agua se convierte en una solución salada. No se observan cuáles son los componentes que tiene. Aquí veamos otro ejemplo. Vamos a ver los componentes del aire. Observamos en el gráfico, nos indica que el aire está compuesto por una serie de gases, como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, otros gases, incluido el dióxido de carbono. Al aire no lo podemos ver, pero sin embargo está compuesto de una serie de gases. Por lo tanto, esta es una mezcla homogénea. Vamos a resumir nuestro tema. Resumiendo nuestro tema, podemos decir que las sustancias puras, recordamos, se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son los que están en la tabla periódica y los compuestos son aquellos que están formados por dos o más elementos diferentes. ¿Ok? La mezcla también se divide en dos, en homogéneas o disoluciones y en heterogéneas. En las homogéneas, por ejemplo, si tomamos un poco de leche, un plátano y azúcar, podemos hacer un batido. No se notan sus componentes. Al igual, si tenemos un vaso con agua y le agregamos sal, ya no se va a notar qué componentes contiene. A eso se le llama homogéneo. En el caso de las heterogéneas, yo voy a preparar una riquísima ensalada de fruta. Le agrego uvas, fresa, cereza, mezclo sus componentes y sin embargo los puedo observar. Puedo observar qué tipos de frutas está formada esta ensalada. O en un poco de agua le agrego aceite y se puede notar. El aceite del agua se separa. Entonces es una mezcla heterogénea. Muy bien. Una vez que has concluido de ver todo el video, vas a elaborar un organizador visual en tu cuaderno y te voy a hacer llegar una ficha adicional la cual debes enviar al correo que se está adjuntando en este video. Espero hayas entendido. Muchas gracias, queridos alumnos.